Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Miradas Múltiples en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mujeres del Periodismo, el Cine y los Derechos Humanos. Muestra audiovisual Mirada a los Derechos Humanos. Esta actividad es organizada en el marco de la muestra audiovisual Mirada a los Derechos Humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto al Centro Cultural Español en Costa Rica, CEGIL, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Universidad Veritas de Costa Rica y la Escuela de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Con ustedes, la periodista mexicana María Elena Cantú, colaboradora del periódico Reforma, especializada en temas de acceso a la justicia y derechos humanos. Forma parte de la red Dialoga de Periodistas por los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, que integra más de 3.000 periodistas a lo largo del continente. Adelante, María Elena, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente a su presidenta, jueza Elizabeth Odio Benito, por permitirme estar aquí hoy en esta fecha emblemática para todas las mujeres en el mundo. Muchas gracias por la invitación, como mujer y como periodista, lo digo. Bienvenidos todos, efectivamente nos encontramos en este espacio que nos permite la Corte Interamericana, Miradas Múltiples en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mujeres del Periodismo, el Cine y Derechos Humanos. Hace algún tiempo, la presidenta de la Corte impartió un discurso muy inspirador. El nombre es Paradigma en Sombras. Allí la presidenta de la Corte refirió un graffiti. Todas las mujeres, todos los días, todos los derechos. Y creo que allí convergen nuestras miradas. Así que me da mucho gusto presentar a nuestras ponentes el día de hoy, 3 mujeres absolutamente destacadas. Marta Cabrera es abogada especializada en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, habiendo cursado parte de la licenciatura en la Universidad de Regensburg, Alemania. Posee un máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y una maestría cum laude en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional por la Universidad de Utrecht, Países Bajos, así como estudios de posgrado en Género por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España. Durante varios años trabajó como abogada asociada del bufete de abogados y abogadas español Garrigues SLP y a continuación trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como consultora y posteriormente abogada junior. Desde el año 2014 hasta 2018 se desempeñó como jurista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Actualmente, es abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también ha fungido como asesora de presidencia y secretaría. Bienvenida, Marta. Antonella Sudasasi, ella es autora y directora con experiencia en comunicación y una fuerte inclinación por las artes visuales, especialmente el diseño y la fotografía. Como costarricense italiana que habla español, italiano, inglés y alemán, Antonella utiliza su formación multicultural para crear poderosas historias internacionales. Antonella se graduó de bachiller en comunicación colectiva y cursó la licenciatura en el énfasis de producción audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Ella es directora de la película El despertar de las hormigas, que está inmerso en un proyecto transmedia con ese mismo nombre. En marzo de 2017 participó en el programa Talents del Festival de Cine de Berlín, en su edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde trabajó para ese proyecto. Bienvenida también. Bienvenida Alexandra Latichev. Ella es egresada de la nueva Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Veritas. Ha realizado cortometrajes como Irene, que ha participado en festivales muy importantes como Clermont, Ferrand, Toulouse, Festival de Cine Latinoamericano de Flandes, Festival de Cine de La Habana, Festival Ícaro y en el Costa Rica Festival International de Cine Paz con la Tierra. En el 2017
estrenó su ópera prima Medea, que fue la representante a los Óscares por Costa Rica y ha participado en festivales en más de 25 países. Ha trabajado como editora, sonidista y asistente de dirección en distintos largometrajes como 20 años, Viaje, Niña Sombra, Abrázame como antes y Por las plumas. Actualmente se encuentra produciendo Objetos rebeldes, dirigida por Carolina Arias, y se encuentra en el desarrollo de Delirio, que es un título provisional. Y antes de iniciar, antes de comenzar nuestra charla, permítanme presentar las palabras de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueza Elizabeth Odio Benito, una mujer absolutamente inspiradora. Yo les comentaba que ella en esta conferencia que impartió habló de muchos temas que tienen que ver con las mujeres, y lo que quiero subrayar es que es una mujer que no se cansa de prender velas para iluminar ese paradigma que, como ella bien señala, hoy está en sombras, que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Adelante con el mensaje. El 25 de noviembre, ese día que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1999, en diciembre, como el día dedicado a reflexionar sobre la violencia que sufrimos las mujeres alrededor del mundo, física, psicológica, sexual y económica. La violencia es la peor de las discriminaciones que sufrimos las mujeres. De todas las discriminaciones, esta violencia física, sexual, psicológica, económica, que nos ha azotado como una pandemia desde hace muchos siglos, es un fenómeno que sigue presentándose cada día en nuestras vidas. En esta ocasión, esta reflexión, este compromiso, este análisis, se hace en un marco muy especial, que es el de la pandemia del COVID-19. Es absolutamente increíble lo que al mundo y a nuestra región y a nuestros países ha ocurrido con esta pandemia, que nadie sabe bien cómo empezó y nadie sabe, qué es lo peor, cómo va a terminar. En el marco de esta pandemia, todas las violencias, todas, se han exacerbado contra nuestras sociedades. El COVID-19 nos ha atacado en todo lo que en nuestras sociedades tenía de desajuste estructural, en todas las diferencias, en todas las desigualdades, en todas las injusticias que nuestras sociedades han venido padeciendo. Pero además se ha ensañado de una manera especial contra las mujeres en su salud, en su vida, en su trabajo, en su integridad física. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una manera, yo diría casi que muy intuitiva, desde el mes de abril de este año, o sea, prácticamente un mes después de que la pandemia comenzó a azotarnos, emitió una declaración muy importante, porque estaba dirigida y está dirigida a los estados miembros de la Comunidad Interamericana para que en sus políticas públicas dedicadas a contener, combatir la pandemia, desde entonces lo hicieran en el marco muy claro de los derechos humanos, del respeto a los derechos fundamentales de las personas en nuestro continente. Es una declaración muy importante, digo yo, porque posiblemente por la jurisprudencia que la Corte había venido acumulando, le dio la idea muy clara a la Corte de lo que se venía, y de lo que se venía en todos los aspectos de la vida humana y de nuestros derechos fundamentales. Entonces, en esta declaración se examinan de una manera muy concreta todos los aspectos de las políticas públicas que deben ser tomadas en cuenta. Y un aspecto muy importante que me voy a permitir leerles en un momento es el que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Y dijimos el 9 de abril, le dijimos a los estados, ante las medidas de aislamiento social que puedan redundar en el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres, niñas, en sus hogares, es preciso recalcar
el deber estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual y disponer de los mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata y reforzar la atención de las víctimas. Eso dijimos. Empero, los meses que han transcurrido desde entonces nos reflejan una realidad realmente inaceptable. Es alucinante, es atroz la forma en que en el marco de esta pandemia se ha exacerbado la violencia de todo tipo contra las mujeres y las niñas en el aislamiento, en el confinamiento, a que las medidas sanitarias, por lo demás necesarias, que los estados han tomado y han sufrido. Que el compromiso que asumimos aquel 25 de noviembre de luchar por la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer no se ha cumplido y está lejos de cumplirse. Está lejos de permitirle a las mujeres vivir la vida que merecen, dignas como son del goce y el disfrute de todos los derechos humanos. Porque estamos viviendo en este momento una circunstancia que nos obliga, y sobre todo a nosotros y a nosotras, operadores jurídicos del sistema de justicia de nuestros países y de nuestro continente, de aplicar lo mejor de nuestro análisis, lo mejor de nuestro compromiso, lo mejor de nuestros valores, en permitir el acceso de las mujeres a la justicia, en cuidar a las mujeres y a las niñas. Las obligaciones internacionales asumidas por nuestros gobiernos, por nuestros países, por nuestras sociedades, en la conmemoración de este 25 de noviembre, igual que en el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, igual que en el cumplimiento de la Convención Internacional de la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y por supuesto en el marco de la Convención de Belén do Pará, siguen pendientes de cumplirse. Debemos mucho, como países, como gobiernos, como sociedades, al cumplimiento de ese respeto esencial a los derechos humanos de las mujeres para que seamos igualmente libres, dignas e iguales, que es la aspiración de todo el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueza Elizabeth Odio Benito, por sus palabras. Y bien, si les parece correcto, Marta Cabrera, abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iniciamos contigo. Hoy efectivamente es un día muy importante, el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cuáles han sido los esfuerzos de la Corte Interamericana desde su jurisprudencia en este sentido, Marta? Hola, buenos días. Buenas tardes para los que nos sigan desde otras partes del mundo. Gracias, María Elena, por la presentación. Para mí, primero que nada, es un lujo poder estar con ustedes conmemorando este día contra la eliminación de la violencia contra la mujer, y sobre todo la oportunidad de enfrentar esta lacra social pues, desde otras perspectivas más allá, ¿no? Desde que la perspectiva jurídica, que es la que normalmente nosotros estamos, y bueno, para eso igualmente agradecida por este conversatorio. Hablar de violencia contra la mujer es hablar de una pandemia, ¿no? Es hablar ya que está tan en boga el uso de la palabra pandemia, los números que estamos manejando ahora mismo, y así también lo recordaba la presidenta de la Corte a este respecto, son terribles. Yo no me gusta mucho hablar de números porque a veces como que se insensibiliza, se despersonaliza, ¿no? Porque pues, una mujer muerta de más, un feminicidio es de más, es ya una mujer muerta de más. Pero sí es cierto que en Latinoamérica, según datos de la ONU, estamos hablando de que es la región más violenta para las mujeres fuera de un contexto de guerra, ¿no? Entonces, este es el panorama que tenemos actualmente, y pues eso nos exige de alguna forma pues una participación de toda la sociedad, ¿no? Desde la sociedad civil, periodistas, la comunidad artística,
los estados, operadores judiciales y también la Corte, ¿no?, para contribuir un poco de manera conjunta para eliminar esta pandemia, esta lacra social que tenemos. Entonces, pues conectando eso con la pregunta que me acabas de realizar, primero, para contestarla primero, sí me gustaría dedicar como unos pequeños segundos de por qué es importante la jurisprudencia de la Corte, ¿no? ¿Qué tan relevante es que un organismo internacional que está ubicado en San José, en Costa Rica, pueda tener impacto o no a nivel regional en este caso? Pues lo tiene y lo tiene mucho, ¿no? Porque la mayoría de los estados de Latinoamérica, estados latinoamericanos más bien, han firmado y han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención de Belém do Pará, que es una convención que nombraba la presidenta, que es específica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Corte lo que hace es interpretar esas obligaciones que los estados ya previamente, ¿no?, se han comprometido a asumir, ¿no? Soberanamente firman estos tratados y pues se surgen unas obligaciones y la Corte se encarga de interpretarlas. Y esas obligaciones, esos estándares que hace la Corte y de los que voy a hablar ahora, ¿no?, que se generan a través de su jurisprudencia, debo decir que es una vasta jurisprudencia la que hay por parte de la Corte en materia de violencia de género, desgraciadamente, ¿no? Ojalá no tuviéramos esos casos, pero bueno, a través de esos casos nos permite crear una serie de estándares interamericanos que todos los estados que han firmado la Convención Americana y que se han sometido, en este caso, a la jurisdicción de la Corte Interamericana, deben cumplir. Y esos estándares uno los puede invocar a nivel interno, ¿no? Se lo puede exigir a los estados a nivel interno, y ese es uno de los grandes impactos que tiene la Corte en la región, y con la que intenta, ¿no?, un poco aportar su granito de arena a esta lucha. Bueno, hecha esta introducción, nos podemos fijar que la Corte, como digo, sí hay demasiada jurisprudencia en este sentido, pero si quisiéramos destacar alguna, tendríamos que empezar por la jurisprudencia relativa, ¿no?, a los feminicidios, ¿no? La Corte es un tribunal que visibiliza, ¿no?, el concepto de feminicidio, porque sí que creemos que es importante, o se creyó en su momento que era importante visibilizar esta palabra para nombrar, pues, este tipo de homicidios particulares que se cometen contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, pues por citar algunos de los casos, tenemos un caso muy relevante precisamente de México, ¿no?, el caso Campo Algodonero, que estoy segura que María Elena eres conocedora del campo, se le llama el González y otras contra México, o Campo Algodonero, en el que la Corte pues analiza un terrible caso de desaparición de mujeres y niñas, en el que estas desaparecen, y cuando las mamás, cuando los familiares van a la policía, ¿no?, a denunciar estas desapariciones, que además suceden en un contexto de incremento de los feminicidios en la región de Chihuahua, la reacción de la policía es decirles básicamente que no hagan nada, y aplicar además estereotipos y decir, bueno, que probablemente se anda volada con el novio, ¿no? A estas chicas se las encuentra unas semanas más tarde en un campo de algodonero, víctimas de violencia sexual y asesinadas, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, y lo que se analiza, una de las múltiples cosas que se analiza es si hay responsabilidad del Estado o no, porque fíjense que hasta el día de hoy no se sabe quién cometió el crimen, si fueron agentes estatales o fueron terceras personas. Entonces, México, a la hora de defenderse en el caso ante la Corte, porque recuerden que la Corte lo que determina es la responsabilidad de los estados, no determina responsabilidades individuales, ¿no? Determina si en este caso el Estado es responsable por esas muertes. Entonces, México lo que dice es que no tenemos pruebas de que esto haya sido un asesinato cometido por agentes estatales, donde ahí sí habría una responsabilidad más clara del Estado, ¿no? Pero la Corte lo que dice es que, y establece un estándar ahí, que es lo que dice que, bueno, en este contexto, en particular además de alto feminicidio contra las mujeres, donde el Estado tiene conocimiento, cuando las madres ya van a denunciar, ¿no?, dicen que las niñas han desaparecido, que las mujeres han desaparecido. En este contexto de violencia contra la mujer, donde ya el Estado tiene un conocimiento de un riesgo real e inmediato, de que pueden estar en peligro, y no toma medidas, es indiferente que el asesinato, la violencia sexual haya sido cometida por un agente estatal o no. Aquí hay responsabilidad estatal. Y así lo declaró en el caso Campo Algodonero y en muchos casos más
al respecto. Entonces, bueno, la responsabilidad del Estado va por ese lado también, no solo por agentes estatales, sino también cuando sabe que hay un determinado peligro y no toma las medidas razonables para protegernos, ¿no? También hay vasta jurisprudencia, desgraciadamente, en materia de violencia sexual. La Corte viene a reforzar ese cambio de paradigma, ¿no? De que la violencia sexual no es solo un acto de penetración sin consentimiento, ¿no? Incluso puede haber violencia sexual en casos de los que no haya ni siquiera un contacto físico, se supera ese antiguo paradigma que se tenía de lo que era la violencia sexual. Y, por ejemplo, el caso Castro contra Perú es un caso de esos paradigmáticos, porque además se hace un análisis por primera vez con perspectiva de género, ¿no? Que es algo que hasta ese momento al menos no se había realizado de forma tan clara, y la Corte no lo nombra perspectiva de género, pero lo hace, porque ¿qué es lo que pasa en el caso Castro? En muy pocas palabras, lo que pasa es que tenemos una prisión, un traslado de prisioneras, que las trasladan a una prisión de mujeres, y se aprovecha ese traslado básicamente para hacer una limpieza social de los presos que habían sido acusados o estaban condenados por terrorismo. Entonces se entra a la cárcel derribando paredes, con un uso excesivo de la fuerza, militares, policías, helicópteros, bombas. Entonces se afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la Corte lo que dice es que, bueno, aquí vamos a hacer un análisis, no lo dice con perspectiva de género, pero es lo que hace. ¿Por qué? Porque independientemente de que todos hayan sufrido violencia, en este caso, las mujeres que estaban embarazadas y que tuvieron que esquivar las balas y salvar su vida, además la tuvieron que hacer en unas condiciones, ¿no? Recorriendo, arrastrándose por encima de cuerpos de compañeros o de prisioneros muertos, ese impacto diferenciado que tiene se tiene que visibilizar, ¿no? Y se tiene que hacer un análisis diferenciado. Y aparte después empieza a hacer todos los estándares en cuestión de violencia sexual, el hecho de que una desnudez forzada, aunque no haya habido contacto físico, es violencia sexual, y así lo declara la Corte. El hecho de que haya habido un acto de penetración con objetos o por ejemplo, a través de una inspección, que lo que se hizo fue una inspección dactilar vaginal, ¿no? De manera injustificada y de manera brusca y claramente con otros objetivos, eso es violación. Y así lo declara la Corte. Y bueno, viene a poner nuevamente a visibilizar este tipo de violencia que quizá antes no estaba tan visibilizada en este sentido. En tercer lugar, también tenemos la violencia obstétrica, ¿no? La Corte en este caso también ha visibilizado violencias como el caso de Chacmo Case contra Paraguay, de mujeres pobres que mueren, ¿no? Víctimas de la deficiente atención médica a la hora de tener el parto, ¿no? O incluso mujeres, como el caso IV contra Bolivia, en el que la mujer pues se somete a una cesárea, ¿no? Porque pues así lo consideran los médicos, que era necesario que para tener el hijo se sometiera a una cesárea, y sin consultarla deciden hacer una ligadura de trompa. ¿Sí? Bueno, eso es claramente violencia obstétrica. La Corte lo que dice es que en casos como este, ¿no? Que afecta a la fertilidad de una mujer, se debe obtener un consentimiento informado de la persona. Y si no lo hay, pues claramente hay una violación de sus derechos humanos, como ocurrió en este caso, en el caso IV contra Bolivia. Y ya por último, de las grandes líneas de la Corte, o al menos yo así las identifico, creo que es necesario hablar de la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto, como bien saben, que lo que hace es, pues mira, darnos cuenta de que no se puede analizar la violencia contra la mujer desde solo un tipo de mujer. Y además, normalmente ese tipo de mujer es el tipo hegemónico de mujer, ¿no? Que suele ser la mujer blanca de clase alta. Si nosotros nos ponemos a analizar solo a ese tipo de mujer, pues no entrarán todas las mujeres dentro de la protección de la Corte. Entonces la interseccionalidad es esta herramienta para analizar las diferentes opresiones, ¿no? Con mujer negra, con mujer trans, ¿no? Mujer con discapacidad, mujer indígena, ¿no? Y hacer una aproximación que de verdad atienda a todas las necesidades. Ahí pongo como ejemplo los casos de Fernández Ortega de Cartú contra México, en el que teníamos a una mujer indígena que es violada por unos militares, y cuando va a acudir a la policía a denunciar, no hay nadie que hable su idioma.
Entonces, una mujer indígena de la comunidad Mepa, de hecho. Entonces, el acceso a la justicia de esta mujer, aparte de todas las violaciones que se le cometen por ya en sí, de la propia violación sexual, es la violencia institucional que se genera al no tener pues ese punto de vista interseccional que se le debe dar a la violencia contra la mujer y a otro tipo de opresiones, pero estamos hablando de esto y quiero hacer énfasis en esto. Y por último, y así termino, pero espero poder tener oportunidad de hablarlo si surgen las preguntas al respecto, es las reparaciones específicas que hace la Corte al respecto en cuanto a la violencia sexual. Las reparaciones son la joya de la corona de la Corte Interamericana. No existe un sistema de reparaciones a nivel de derecho comparado como el de la Corte. Y lo que se busca es no solo reparar a la víctima, sino también que primero que tenga una vocación transformadora la reparación, y que a través de garantías de no repetición, que la sentencia que se dicte vaya más allá de la víctima, que la repare, por supuesto, pero que esas violaciones no se vuelvan a cometer. Eso es lo que se pretende a través de las reparaciones de la Corte. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo desde mi posición de abogada de la Corte que en la medida de lo posible puedan estar atentas atentos a la jurisprudencia de la Corte, porque sí que creo que es un instrumento valioso para exigir en el derecho interno que las obligaciones que los estados ya se han comprometido a asumir a través de la firma de estos tratados internacionales, las cumplan. Y ya yo creo que con esto cierro este resumen. Marta, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Las sentencias de la Corte Interamericana refieren, y aquí cito, elementos culturales que están en la base de una discriminación estructural de derechos humanos, basada en consideraciones de género, los roles que le son asignados a las mujeres sobre la base de estereotipos. Cito, por ejemplo, el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual de Atenco contra México, donde la Corte dijo, en el presente caso, las formas altamente groseras y sexistas en que los policías se dirigieron a las víctimas con palabras obscenas, haciendo alusiones a su imaginada vida sexual y al supuesto incumplimiento de sus roles en el hogar, así como a su supuesta necesidad de domesticación, evidencia estereotipos profundamente machistas, dice la Corte, que buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica. Desde tu punto de vista, compártenos por qué es importante que en sus sentencias la Corte Interamericana refiera sobre estos elementos culturales, Marta. Sí, muchas gracias, María Elena. Sí, bueno, está altamente estudiado y comprobado que la violencia de género es solo, ¿no?, la cúspide, ¿no?, de lo que en la base es esta situación de histórica, cultural, social, económica, de desigualdad de género, ¿no?, entre hombres y mujeres, ¿no? En otras palabras, la violencia de género es la mayor manifestación de esta desigualdad que a día de hoy seguimos teniendo entre hombres y mujeres. Y la Corte lo refleja, lo intenta reflejar al menos muy bien en sus sentencias y, por ejemplo, a través de los estereotipos de género. Algo tan que a veces pareciera inocuo como los estereotipos de género, que no lo es. La Corte ya ha dicho desde Campo Algodonero, si mal no recuerdo, que son una de las causas, ¿no?, y consecuencias de la violencia de género. Entonces, estos estereotipos de género que se aplican, no sé, en el día a día, pero también se ven reflejados cuando una mujer acude a denunciar a una comisaría, son los que también fomentan esta impunidad que existe, porque la violencia de género a día de hoy tiene unos altos números de impunidad que en parte, ¿no?, en parte se basan en estos estereotipos de género y además que lo vemos muy claramente en la jurisprudencia de la Corte, como decía antes Campo Algodonero, cuando ellas denuncian y la primera respuesta es seguro están con el novio. Tuvimos un caso muy reciente, Guzmán Albarracín, de una niña que es víctima de violencia sexual en la escuela y que finalmente se termina suicidando, un caso muy terrible. Y fíjense, lo que pasa cuando se acude a denunciar esta relación de un vicerrector, ¿no?, de un colegio de 40 años mayor que ella, que la somete a violencia sexual. Lo primero que se le dice a los familiares cuando van a denunciar es que probablemente la niña era la que había seducido a este señor, ¿no? Entonces, claro, y esto es un caso muy, muy reciente, un caso de 2020. Entonces, obviamente, todo este componente cultural
sirve para perpetuar la violencia de género, y es por ello que también, si nos fijamos en las reparaciones de la Corte, muchas de ellas van encaminadas a atacar este componente cultural. ¿Cómo? Pues a través de capacitaciones en igualdad de género, con perspectiva también interseccional, etcétera, porque es fundamental atacar esa raíz cultural, sin duda. Finalmente te pregunto, Marta, hay un iceberg de la violencia de género que hizo una organización que trabaja por el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. En la parte visible del iceberg aparece, por ejemplo, el asesinato, la violación, casos que llegan a la Corte Interamericana, pero hay una parte invisible, la que está abajo del agua, la que no vemos. Ahí están las humillaciones, el desprecio, la invisibilización, es decir, esta violencia normalizada de la vida cotidiana. Cómo la Corte Interamericana, desde su jurisprudencia, a pesar de que no llegan este tipo de casos, contribuye a visibilizarlos. Exacto, pues precisamente, como bien has dicho, una de las funciones de la Corte Interamericana es visibilizar situaciones que generan lo que es después la posterior violencia de género, que como bien ha señalado es la cúspide de esta situación de desigualdad. Entonces, bueno, quizás un poco recuperando lo que estaba diciendo antes, a la hora de la Corte determinar que, por ejemplo, visibilizar estos estereotipos de género que los funcionarios y funcionarias realizan, ¿no?, a la hora de investigar los casos, también se está contribuyendo a un poquito aportar en esta lucha contra esta lacra. Y ahora me recuerda además que incluso en las reparaciones que hace la Corte Interamericana, aparte de ya, por un lado, declarar las violaciones y decir bien claro, no, esta violencia institucional a la hora de recibir una denuncia de violación, la violencia institucional basada en este tipo de género, ya de por sí es violatoria de la Convención Americana, pero además como reparación, no solo se tiene que capacitar a todos los funcionarios en materia de igualdad, etcétera, pero también, fíjense, la Corte a veces, en muchos casos, ordena la investigación, ¿no?, del crimen que se cometió a nivel interno, de la violación, del feminicidio, pero fíjense, también lo que ordena es la investigación a esos funcionarios y funcionarias que en su momento atendieron esas denuncias, que en su momento aplicaron este estereotipo de género, y pues que eventualmente se les siga un procedimiento y, pues, si cabe, sancionarlos, porque también hay que atacar ese tipo de insisto, violencia institucional. El grado de impunidad que hay a día de hoy con la violencia de género es algo que se tiene que enfrentar y se tienen que tomar medidas ya. Y uno tiene que ser muy consciente del mensaje que se le da a una mujer, cuando primero se ven estos altos índices de impunidad, pero cuando después, y es absolutamente comprensible, que una mujer tenga miedo de acceder al sistema, si sabe que el sistema le va a responder con este tipo de prejuicios. Y bueno, pues desde la Corte lo que se intenta es, uno, visibilizar este tipo de problemas y después atacarlo a través de sus reparaciones. Muy bien, muchas gracias, Marta Cabrera, abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tus comentarios, por tus respuestas. Vamos a platicar ahora con las directoras de cine, Antonella Sudasasi, y con Alexandra Latishev. Yo quisiera iniciar la conversación con ellas preguntando sobre los desafíos que ustedes han enfrentado en la producción audiovisual y cinematográfica como mujeres. Es decir, ustedes se han enfrentado a muchos nos. ¿Cuántos de los nos que han enfrentado tienen que ver con estereotipos? Adelante. Antonella, Alexandra. Hola, ¿qué tal? No sé, Alex, si querés empezar vos o... bueno, básicamente, digamos, con respecto a la pregunta, creo que, bueno, hace poco estuvimos Alex y yo juntas en otro conversatorio y hablábamos sobre las temáticas que tratábamos, ¿verdad? Obviamente estamos en un gremio que es bastante masculinizado, o sea, es decir, hacer cine todavía sigue siendo una cosa de hombres, sin duda alguna, y cuesta abrirse espacio, a pesar de que aquí en Costa Rica particularmente las condiciones son distintas, porque habemos muchas mujeres haciendo cine, pero sigue siendo un medio bastante masculinizado. Quienes revisan
los proyectos, quienes aceptan películas, quienes definen qué proyectos van a recibir financiamiento, son por lo general hombres. Esto está cambiando muy poco a poco, pero claramente si yo vengo con un tema complejo, que es un tema bastante femenino, que trata de abordar el tema de la violencia de género, o desde, simplemente, como decía la compañera, desde una perspectiva de género, si no resuena en lo que acostumbramos a considerar como cine, ¿verdad? O no son las temáticas acostumbradas, pues obviamente se empiezan a percibirnos, sin duda alguna. Creo que, digamos, Alex y yo estamos, bueno, en una particularidad, porque es un país donde de verdad hay muchas mujeres haciendo cine, y creo que la capacidad que tenemos en este momento de hacer cine viene también porque hubieron otras mujeres antes que nosotras que hacían cine, y eso es súper destacable, ¿verdad? O sea, yo me atrevía a decir, yo quiero dirigir mi propia película porque había visto a otras mujeres de Costa Rica haciendo cine. Y un cine que además me apelaba emocionalmente, que decía que tenía una cercanía, una empatía con el tipo de historias que estaba viendo. Porque es cierto, o sea, el imaginario colectivo de lo que es buen cine, por lo general está asociado a grandes nombres de cineastas hombres. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver de alguna u otra forma, también en el cine, en el medio artístico en general, está bastante institucionalizada la mirada masculina. Y con eso en mente, pues creo que siempre es difícil saber identificar si realmente recibiste el no porque no les gustó la película o porque también había una cuestión mucho más institucionalizada, ¿verdad? De qué es buen cine, cuáles historias vale la pena contar, si permanece o prevalece la mirada masculina. Entonces, creo que es un debate que todavía se sigue teniendo y que de alguna forma seguimos tratando de cambiar, ¿verdad? A través de asociatividad entre mujeres directoras para que tengamos voz y voto en cómo se debería elegir los fondos, o sea, cómo se deberían de distribuir los fondos, cómo deberían de estar conformados los jurados, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco este es el resumen. Dejo a Alex que siga y continúe con más detalles. Adelante, Alexandra, ¿cuál ha sido tu experiencia, tus nos? ¿Has observado que los nos que has recibido tienen que ver a veces con estos estereotipos? Sí, o sea, quizás un poco desde mi experiencia personal, yo creo que eso no solamente sucede incluso, ¿me escuchan bien? Que se me pararon, ya, es que de repente todos se congelaron un poco. Pero, digamos, desde mi experiencia, yo creo que fue algo como que yo un poco empecé a identificar desde un proceso académico, desde el porcentaje. En mi época quizás había un porcentaje mucho menor de mujeres que estudiaban cine, ahora por dicha hay un porcentaje mayor, y también digamos ahora en este momento hay un porcentaje grande de directoras en Costa Rica haciendo cine, y creo que fue gracias a esas que de alguna manera nos abrieron camino, como decía Antonella, que fueron en muchos casos como mis profesoras, como personas con las que yo trabajé, como abrirme un poco, porque el audiovisual quizás en Costa Rica primero se forjó de una industria o sea, que fue quizás más basada en la publicidad. El audiovisual empezó a hacerse, digamos, acá, y empezó a construirse a partir de la publicidad. E incluso si analizamos como ese mercado donde se manejan como grandes presupuestos y donde es una gran fuente de trabajo, o sea, creo que en este momento hay una mujer directora que trabaja entre todos, digamos, entonces eso obviamente determina la mirada, y esa es la mirada comercial que consumimos, ¿verdad? Todos los días, como en la televisión. Entonces, por ejemplo, para mí, yo creo que lo percibí muchísimo a la hora de hacer mi primera película. Medea es una película que además aborda el tema del aborto, ¿verdad? Es una película sensible, con un tema sensible, o sea, que... Y muchas veces, quizás incluso cuando haces una primera película, hay que como que abrirse un camino porque nadie te conoce, porque incluso en una industria más grande, ya a nivel internacional, ¿verdad? Si no tenés una primera película que de alguna manera evidencie, digamos, como haya una prueba de tu trabajo, tenés que un poco construirlo, y esa base, digamos, como que de la que muchos cineastas toman impulso, son los fondos como de su país. Y, digamos, en el caso de Medea, sí
sí, curiosamente recibí muchos nos, digamos, y sí, curiosamente, digamos, como que sí generaba, digamos, como muchas, había gente que efectivamente creía en el proyecto y quería que se llevara a cabo, pero había mucha gente que también lo cuestionaba y que incluso me cuestionaba a mí como si yo tuviera la madurez para hacer un proyecto así, un poco. Y ahí es donde uno empieza un poco ¿verdad? A leer, ¿verdad? Las capas finas de que mucho tiene que ver con que era una mujer y era una mujer joven. Hacían, ¿verdad? Poniendo en evidencia un tema que además podía ser sensible en un país donde el aborto no es legal, donde un país que además, ¿verdad? Como no es laico. Entonces, pues quizás yo que además aposté por hacer una primera película de un tema como tan difícil, sí tuve que abrir un camino que quizás podría decir que es, no sé, que quizás fue el doble o el triple que le podría pasar a un director, digamos. Y también yo creo que quizás esa necesidad que para nosotras es muy importante de contar esas historias, sobre estos temas es porque curiosamente el cine sí está dominado por esta mirada masculina, ¿verdad? Usualmente. Y además el cine que vemos usualmente en las salas de cine es un cine mainstream estadounidense, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en Estados Unidos es un porcentaje impresionante, creo que es un 10% y ha subido un montón, un 10% de mujeres directoras, y esa es la mirada, además colonizada, que maneja nuestras pantallas, y un poco también, o sea, yo siento que hay una necesidad, digamos, de nosotras de contar otras historias, pero a veces también abrirle camino a esas historias es difícil cuando justamente las personas que toman las decisiones, la mayoría son hombres, y las personas la mayoría de los jurados, incluso hace poco leí como una cosa interesante, y es que a nivel de porcentaje la mayoría de los críticos de cine también son hombres. Entonces también incluso quien de alguna manera valida, digamos, tu mirada, también la mayoría son hombres. Entonces creo que eso de alguna manera sí, afecta. Quiero ser muy, muy breve, se nos está yendo el tiempo, ya llegaron algunas preguntas, pero no quiero dejar de preguntarle. Antonella, tú en tu película El despertar de las hormigas nos presentas a una mujer que siempre había estado dedicada a los demás y que de pronto se pregunta, bueno, ¿y yo qué? ¿Qué buscas muy brevemente, Antonella, visibilizar en tu película? Bueno, yo con la película quise hablar precisamente sobre eso, sobre un poco el papel de la mujer en la familia, ¿no? Obviamente yo, por experiencia, observación, etcétera, yo vengo de una familia muy grande y para mí era fundamental, digamos, el papel de la mujer, porque era como el centro de la familia. Pero también notaba que estar ahí siempre, digamos, para los demás generaba una serie de sacrificios que empecé a dudar, ¿verdad? ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué significa que la mujer, la mamá, la abuela, la tía nos estén siempre atendiendo, sirviendo, complaciendo, estén siempre, ¿verdad? Ahí simplemente para los demás. ¿Qué sacrificios? Entonces, con El despertar de las hormigas planteo a esta madre joven que de última lo que busca es, o más bien lo que pasa es que empieza a cuestionar, ¿no? Empieza a cuestionarse el estar casada, el tener hijos, el tener la obligación de tener más hijos, ¿verdad? Porque además siempre que uno tiene el primero le preguntan cuándo tiene el segundo, si no tiene, que por qué no tiene, que si no tiene novio, que por qué no tiene novio, o sea, todo es en función del deber ser mujer. Entonces, cuando el personaje principal se empieza a cuestionar estas preguntas, este papel o este rol dentro de su familia, es cuando empieza, digamos, una crisis y por ende una transformación. De eso, digamos, era lo que yo quería hablar en la película. Obviamente, trabajé una película a partir de los detalles y más bien a partir de los elementos cotidianos, el día a día de la rutina de la madre, y cómo a través de un montón de pequeñas cosas vamos notando un montón de violencias que no suelen ser las que están arriba del iceberg, como decías antes, sino por debajo del iceberg, ¿verdad? Entonces son violencias como la patrimonial, la violencia sexual dentro del matrimonio, ¿verdad? Que pocas veces se habla. Todo este tipo de violencias que solemos ni siquiera notar, machismos solapados, ¿verdad? De donde el hombre no sabe ni dónde están los platos porque
O sea, no puede poner la mesa porque no saben dónde están las cosas porque siempre le han servido. Él maneja la plata, ella no. Y todo este tipo de violencias, ¿verdad? Que pasan desapercibidas porque están tan naturalizadas, tan normalizadas, que no las vemos como violencia. Alexandra, tú has dicho que el cine es el lenguaje de lo que no puedes decir. ¿Qué nos dice Medea? Wow, qué pregunta. Bueno, quizás un poco como la premisa inicial de esa película para mí era un poco traducir algo que para mí, o sea, un tema que para mí era muy importante, que era como cómo se podía traducir al lenguaje audiovisual, ¿verdad? A cine, que es imágenes, acciones, sonidos, esa sensación de vivir en un cuerpo ajeno, esa sensación de vivir en un cuerpo que no te corresponde, que no te pertenece, que le pertenece a otro, que hay otro que decide por vos, que hay un sistema que decide por vos y hay un sistema que te violenta y además hay un sistema que te ignora y quizás para mí eso sería lo que quiero decir. O si lo más cercano para mí es cómo yo traduciría un poco en película esa sensación violenta que quizás yo como mujer y las mujeres alrededor mío y las mujeres de mi familia como que han vivido siempre. Y quizás acá, pues, la acción o la situación, ¿verdad?, de una mujer embarazada que de alguna manera está atentando contra, digamos, este embarazo porque no lo quiere, es además de, obviamente pone como en evidencia otro montón de temas y es como una metáfora como perfecta para ejemplificar, digamos, un caso así. Y ahora sí, muy brevemente, antes de pasar con las preguntas de las personas que nos siguen por Facebook, ¿puede el cine realmente ser transformador? ¿Qué tanto puede impactar en una sociedad para eliminar esos estereotipos? Chicas, ¿qué piensan? Antonella, okay. Alexandra. ¿Empezás o lo doy yo? Bueno. No sé, digamos, yo sí creo que el cine es capaz como de concientizarnos, de hacernos actuar en muchos casos. Por ejemplo, un caso, es un poco tonto este ejemplo, pero digamos, cuando se estrenó el Joker, ¿verdad? En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tomó medidas, ¿verdad? Porque sentía que la gente podía reaccionar violentamente. Y cuando lo pensás, digamos, con distancia, vos decís, es una película. O sea, es una película de ficción, pero entonces ahí o sea, como que de alguna manera te comprueba qué poder tienen las películas efectivamente para hacer a la gente actuar y hacer a la gente reaccionar y sentir. Entonces, yo sí siento que el cine es un lenguaje poderoso porque nos permite un poquito, digamos, pasar de este lenguaje quizás que hablábamos al inicio de cifras, y lo hace, lo impersonal, digamos, lo puede hacer personal y te hace acercarte, digamos, a todos estos casos y te hace acercarte, digamos, a la intimidad de las personas y un poco ya estando ahí y viviendo, digamos, al lado de alguien que sufre, por ejemplo, un caso de violencia, te hace concientizar que se siente a lo interno y desde ahí actuar. Porque, digamos, por ejemplo, en el caso de Medea, yo siento que no es una película como adoctrinante, pero te hace estar cerca de algo, digamos, muy fuerte que vive una mujer y desde ahí un poco decidir qué querés hacer, qué querés pensar al respecto, por ejemplo. Entonces... Antonella, muy brevemente, tengo algunas preguntas, pero no quiero dejar de escuchar. Claro. ¿Qué piensas del poder que tiene el cine? ¿Como un poder transformador? ¿Será así? Sí, yo creo que la mayor transformación que genera el cine es diálogo, ¿no? O sea, el hablar, el poner los temas sobre la mesa. Temas que normalmente no vemos, que no hablamos. El cine tiene una gran capacidad de ponernos en pantalla grande, valga la redundancia, ¿verdad? Cosas mínimas, ¿no? Entonces creo que cuando el cine genera diálogo, hace cuestionar, hace pensar, creo que realmente tiene un poder transformador. O sea, yo creo que
que es fundamental, ¿no? O sea, todas contamos historias en función de los temas que nos apasionan, en los temas que nos generan dudas, en los temas que no entendemos, en los temas que todavía tenemos o sea, que todavía tienen mucha tela que cortar, ¿no? Entonces, básicamente creo que el cine sí, o sea, yo confío y creo plenamente que el cine tiene esa capacidad transformadora, incluso el de llevarnos a otro universo, ¿no? El de enseñarnos otra realidad. O sea, yo cuando empecé a ver cine, yo llegué muy tarde al cine, sinceramente, y cuando empecé a ver películas de otras realidades, de otros, ¿verdad? Otros mundos que para mí eran súper lejanos, o sea, ya per se, ya estaba transformando mi esquema mental. O sea, ya estaba viviendo a través del cine otras realidades. Y creo que eso es lo más hermoso que para mí tiene el cine y por eso pues me gustaría seguir haciendo películas, ¿no? Muchas gracias, Antonella. Tengo algunas preguntas. Marta, este es para ti. Quiero saber si están contempladas las mujeres trans dentro de la jurisprudencia de la Corte. La jurisprudencia contempla la reparación a las víctimas, asimismo el reconocimiento de la verdad y el perdón, es pregunta, o está dentro de la reparación. Tercera pregunta, y esto es para las cineastas, después de escuchar a Marta, ¿cuál es el rol del cine? Tiene que ver con lo que estamos hablando, en el cambio cultural respecto de los estereotipos de género. Entonces, abrimos contigo, Marta, estas preguntas. Oye, muchas gracias por las preguntas y gracias a la persona que la haya hecho porque así me da la oportunidad de abordar precisamente la jurisprudencia de la Corte en materia de protección de mujeres trans. O va a ser una jurisprudencia muy reciente. Yo recomiendo el caso, es el primero que nos ha llegado, justamente la audiencia fue, pues no sé si hace 2 semanas, ¿no? Ustedes como saben, después de la audiencia llegan los alegatos finales escritos y después unos meses después, pocos meses después, llega la sentencia. Es el caso Vicky Hernández contra Honduras, en el que la Corte va a abordar claramente el transfeminicidio, ¿no? El asesinato de una mujer en el marco del golpe de Estado de Honduras a manos de la policía, o el alegado asesinato de una mujer a manos de la policía. Entonces, bueno, va a ser una oportunidad de la Corte para, bueno, en caso de que determine violación o no, pero al menos sí para abordar este tipo de problemática. Después, también recientemente, y con esto cierro esa pregunta, sí recomiendo, no es propiamente un caso de mujer trans, pero ahora la víctima sí es una mujer trans, ahora porque en el momento en el que le fueron violados sus derechos humanos se identificaba como un hombre gay, es el caso de Azul Rojas contra Perú, la sentencia salió este año, un caso en el que a la señora Azul Rojas la detiene la policía de manera arbitraria y la somete a una serie de torturas y violaciones y bueno, el caso a nivel interno nunca se investigó, nunca se castigó a las personas responsables, pero sí es uno de los casos en los que claramente la Corte establece estándares contra la violencia, contra la comunidad LGTBIQ+, y viene a decir que este tipo de delitos encajan dentro de lo que se llaman los delitos de odio, que además lo que hacen es mandar un mensaje a la comunidad que si no se persiguen estos delitos y si permanecen impunes, es un mensaje que viene a reforzar o a perpetuar este odio y esta discriminación contra este colectivo en específico. Pero bueno, insisto, prestar mucha atención en los próximos meses, caso Vicky Hernández contra Honduras, ahí la Corte abordará la temática específica de la violencia ejercida contra una mujer trans. Y la segunda pregunta, en materia de disculpas, creo que era, para el tema de la reparación, dice, la jurisprudencia contempla la reparación a las víctimas, asimismo el reconocimiento de verdad y perdón, o esto está dentro de la reparación. Absolutamente, la reparación contra las víctimas es una reparación, se le llama lo que se pretende una restitución integral, una restitutio in integrum, así lo dice la Corte desde su primer caso contencioso, que es reponer a la víctima en el momento anterior a la violación. En casos de violaciones de derechos humanos, obviamente es casi imposible, pero ese es el objetivo, esas son las reparaciones, y dentro de las reparaciones hay una que la Corte la califica como reparaciones, se le llama de satisfacción, y son
la mayoría de los casos la Corte obliga a los estados, salvo que lo hayan hecho con anterioridad, en algunos casos pasa eso, pero obliga al Estado a hacer, por ejemplo, un acto de disculpa pública en el que tiene que reconocer el hecho y tiene que pedir perdón, y, por ejemplo, el levantamiento de ciertos monumentos para recordar a las víctimas y que este tipo de delitos pues no se olviden. O sea que sí está dentro de las reparaciones. Gracias, gracias Marta. Alexandra, Antonella, nos quedan 3 minutos. Una línea en este día tan importante para las mujeres en todo el mundo. Desde pues, su trayectoria, ¿qué les dirían a las mujeres en este día emblemático? Antonella. Creo que estas fechas realmente son para generar diálogo en torno a temas todavía pendientes, ¿verdad? Creo que tenemos que cada vez hablar más de estos temas, del tipo de violencias que siguen existiendo, porque realmente queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Y el cambio y la transformación no es de un día para otro. O sea, yo siempre digo, se dan a pasitos de hormiga, muchísimo más lento de lo que nos gustaría, desgraciadamente, pero toca unirnos, trabajar en conjunto para poder seguir generando transformación, cambio real y profundo y de verdad sincero y honesto, ¿verdad? Pero eso solo se logra con el trabajo de todos y todas. Unos segundos, Alexandra. No, creo que quizás, quizás siento que es una lucha cotidiana, digamos, para todos y todas, o sea, es una lucha cotidiana, es un esfuerzo cotidiano, digamos, como que no se acaba y creo que es importante eso, o sea, un poco rescato también lo que dijo Antonella de unirnos, de respaldarnos, de apoyarnos, sobre todo, digamos, entre nosotras. Creo que es algo que hace que incluso las redes sociales de alguna manera, para mí lo fomentan de una manera positiva porque generan como cadenas, redes. Y sí, yo creo que nos falta mucho camino por recorrer. Ya han pasado cosas importantes gracias al esfuerzo de muchas, al igual en el cine como en otros, digamos, como en otros lugares, ¿verdad? En otros departamentos han hecho otras mujeres, pero nos queda aún mucho camino como que abrir y que recorrer. Entonces... Muchas gracias a Marta Cabrera, muchas gracias Antonella Sutasasi, gracias Alexandra Latishev. Tengo un mensaje final para quien nos sigue en el marco de la muestra audiovisual Miradas a los Derechos Humanos, hoy 25 de noviembre, en conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, estarán exhibiendo largometrajes. El largometraje colombiano Atroz de Andrés Orozco 2019 y los cortometrajes españoles Burbujas de Román Reyes 2018 y Había una vez de Laura Torrijos 2018. Para acceder a la programación podrán encontrar esta información en los comentarios a este video en nuestro Facebook. Muchas gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abrirnos el espacio. Muchas gracias a quienes nos siguieron. Ojalá que hayan encontrado inspiración para también prender sus velas y iluminar de alguna forma un camino hacia una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa para todas las mujeres. Muchas gracias por la oportunidad y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.